Y como decíamos al inicio de este Enredando las Mañanas, uno de los temas que queremos dialogar y abordar es la emergencia hídrica en Uruguay. Para eso ya estamos en contacto con contacto telefónico con Daniel Pena, sociólogo investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Buenos días, Daniel, ¿nos escuchás? Un poco cortado, pero sí, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias por este contacto. Esperemos que las comunicaciones nos permitan estar al aire. Eh, hace Sí, un, sí. hace un tiempo que queríamos en el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos dialogar sobre este tema. Y bueno, gracias por este contacto, Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. Por suerte hay un montón de medios de Argentina que están levantando el tema. Acá en Uruguay está un poco más trancado, te diría, incluso los medios, así que buenísimo que se esté moviendo. El cerco mediático presente en todos los territorios. Exactamente, sí. Bien, bueno, Daniel, para que nos contextualices, ¿cómo es el estado de situación en este momento? Las noticias llegan a veces un poco rimbombantes, drásticas, pero no tenemos la posibilidad de profundizar un poquito. De ahí el interés de poder dialogar con vos. Dale. Bueno, mira, el 4 de mayo el gobierno decidió cambiar los parámetros, digamos, de potabilización del agua, en realidad los parámetros permitidos del proceso de potabilización, y subieron los niveles de sodio, de cloruro y de trialometano, que son una sustancia que se desprende del proceso de potabilización, que son potencialmente cancerígenas. Entonces, esto se debe a que el embalse de Paso Severino, que es un embalse del río Santa Lucía, el principal río de la zona sur, es el que abastece a toda el área metropolitana de agua potable. Y bueno, ese embalse estaba prácticamente sin reservas, entonces empezaron a bombear agua de aguas abajo, digamos, más cerca del Río de la Plata, y esa agua que entra como a contracorriente del Río de la Plata tiene mayores niveles de salinidad. Entonces, para no hacer un corte programado del agua, el gobierno decidió empeorar la calidad del agua, subiendo los niveles permitidos, diciendo que el agua es bebible pero no potable. Así estamos desde el 4 de mayo, tenemos agua en nuestras casas, pero no es de calidad, no cumple con los estándares internacionales de potabilidad. Sí. Entonces, así estamos desde ese momento. Hará unas 3 semanas que han habido algunas lluvias que mejoraron un poquito las reservas del embalse, pero todavía no está siendo suficiente. El agua está saliendo con un poco menos de sal, pero sigue saliendo con niveles de trialometano por arriba de la norma. Y bueno, y siguen las movilizaciones en la calle con bastante fuerza, que no tanto como al principio, que eran todos los días, ahora están siendo 1 o 2 veces por semana. El jueves tenemos una movilización bastante grande en coordinación entre las distintas asambleas por el agua, la coordinación por el agua y la coordinación de ollas y merenderos populares, que va a ser bastante fuerte este jueves a la tarde. Básicamente es el panorama hoy. En paralelo se están haciendo algunas obras un poco, se podría decir que mal diseñadas, porque bueno, no se les rompió unos embalses que hicieron en otro río que es afluente de Santa Lucía, el San José. Se los rompieron ante la primera lluvia y están teniendo que bombear agua de pozo porque el caudal del río es muy poco, entonces tampoco vale la pena el embalse. La situación es complicada, aunque están queriendo, digamos, taparla como si todo estuviera previsto y fuera solo una cuestión de falta de lluvia. Claro, una cuestión de falta de lluvia o de ausencia de obras y que con eso se puede solucionar. Lo cierto es que acá hay un problema de fondo que vos en algunas otras instancias, te escuchábamos en algunas entrevistas, lo has explicado, si se quiere, bastante claro, que está ligado a la agroindustria, a cuestiones que no se visibilizan y de las que poco se hablan, ¿verdad? Sí, claro, hay una combinación de factores, ¿no? El gobierno de derecha y la oposición progresista están queriendo reducir este problema a falta de lluvia y de reservas, ¿no? Y por eso hablan de una sequía, o es cierto que estamos ante la sequía histórica, por lo menos que hay registro de la sequía más grande de la historia del Uruguay. O sea, la falta de lluvia promedio es verdad que es menor. Eso se debe en parte al calentamiento global, que es antropogénico, ¿no? Generado por el humano, pero también
a la tala del Amazonas y cómo eso afecta los ríos voladores, ¿no? La evapotranspiración del Amazonas genera una humedad, que hay una corriente de aire que la tira hacia el sur y eso es parte de nuestras lluvias o de la condensación continental. Eso por un lado, pero además hay un serio problema de previsión, o sea, desde 1970 estaba prevista una represa que nunca se hizo en el arroyo Casupá, no la hizo la derecha, no la hizo el progresismo lo que hizo fue avanzar los planes, pero nunca la ejecutó, y bueno, llegamos a esta situación ya con muchas alarmas generadas por las organizaciones sociales de la universidad, por lo menos desde 2010 que se viene diciendo esto. Habíamos tenido eventos de problemas en la calidad del agua por presencia de cianobacterias y de otros contaminantes, y sin embargo la única respuesta que hubo desde el gobierno en ese momento progresista fue aumentar el costo de la tarifa para generar procesos de potabilización más caros, ¿no? O sea, el agua estaba llegando cada vez en peor calidad, y entonces la respuesta era que todos los usuarios paguemos más caro por la contaminación que genera la agroindustria. Entonces hubo una falta de previsión. También hay un problema en la gestión, porque la empresa pública que administra esto, se llama OCE, ha perdido el 25% del personal, unas 1.000 personas han dejado de trabajar en la empresa. Esta reducción del personal viene desde el 2018, lamentablemente también desde el periodo progresista, y se sostiene y profundiza en el gobierno de derecha actual. Y falta de infraestructura, digamos, de inversión en infraestructura, porque la mitad del agua que se potabiliza se pierde, ¿no? El 50% se pierde en las cañerías rotas, en robos, y bueno, y eso es falta de inversión en la empresa pública. Pero lo central, digamos, el problema de fondo que estamos denunciando desde la universidad y también, o por lo menos algunos académicos de la universidad y también desde los movimientos sociales, es el acaparamiento de los usos del agua que está haciendo la agroindustria extractivista, ¿no? Básicamente en Uruguay las más fuertes son las forestales, con las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata, las hojeras, las arroceras y en parte algunos sectores de la ganadería. Entre esos 4 sectores utilizan 120 veces el agua que consumimos las personas, ¿no? O sea, el gobierno está saliendo una barbaridad. Así, por dar un ejemplo, UPM, entre sus 2 plantas de celulosa y sus plantaciones forestales de eucalipto, monocultivo de eucalipto, consumen 12.000 millones de litros por día, ¿no? Es el equivalente como a 96 millones de personas. Entonces, se nos atribuye a nosotros la responsabilidad de cuidar el agua, cuando te estás lavando los dientes, cerrar la canilla, y sin embargo estas empresas, al igual que las embotelladoras, ninguna paga por el agua. O sea, en Uruguay los únicos que pagamos por el agua somos los usuarios domésticos que estamos conectados a la red de OCE, pero cualquier empresa que tome agua de un río, de un arroyo, de una laguna o agua subterránea, no paga por el agua, aunque existe un canon desde 1978, pero que nunca se reglamentó, entonces nunca se les cobró a las empresas. Obviamente hay un lobby brutal de fondo que hace que ese canon no quiera reglamentarse. Pero entonces el señalamiento nuestro está haciendo que esto no es solo sequía, esto es un saqueo extractivista muy profundo que además está hermanado con todo lo que pasa en América Latina en sus distintas versiones. Bueno, en Mendoza están con la minería hace un montón de tiempo, Jujuy ahora está con el litio de punta. Es básicamente el mismo proceso y el panorama encima viene empeorando porque se nos está viniendo arriba todo este plan con el hidrógeno verde y el discurso de la segunda transición energética, y los data centers que también utilizan mucha agua, ¿no? El data center de Google se sabe que va a usar cerca de 7,6 millones de litros por día, o sea, el equivalente a una ciudad de 55.000 personas, para evaporar el agua, para sacarle el calor a las computadoras, ¿no? Y el hidrógeno verde también se está viniendo, hay un proyecto de usar agua del acuífero guaraní en Tacuarembó. Entonces, el panorama futuro es que se viene un nuevo escalón, digamos, de crecimiento de la extracción del agua para las grandes industrias y no para el consumo humano. Y eso entra en contradicción directa con el artículo 47 de la Constitución, que fue reformado por un plebiscito, ¿no? Que lo votó el 64% de la población en 2004. Y el artículo 47 dice expresamente: el agua es de uso prioritario para los humanos, tiene que ser de gestión pública y es un derecho humano básico. Sin embargo, sistemáticamente los gobiernos negocian con megaempresas el acaparamiento y la extracción del agua, ¿no? Claro, y le hacen creer a la población que somos los responsables del
de la ausencia de la faltante de agua porque tiramos mucha agua cuando lavamos los platos. La verdad que Sí, sí. es un discurso... No solo eso, Sí. no solo eso, sino que además estamos ante un doble problema del agua. Lo que pasa es que el problema del agua se hace visible o se percibe con la sal que toca la lengua, ¿no? Sí. Y es por la falta en cantidad de agua. Pero hay un problema gravísimo de calidad del agua, del cual no se está hablando y que sistemáticamente se oculta, que es la presencia de plaguicidas, de agroquímicos de diversas fuentes, en el agua, que básicamente vienen del agronegocio, y eso ni siquiera se analiza, o sea, ni siquiera hay información sistemática y pública que muestre la presencia de esos agroquímicos en el agua. Las pocas investigaciones que ha hecho la universidad encuentra glifosato, 2,4-D, glufosinato de amonio, montones de plaguicidas en el agua potabilizada por la OCE, y ni que hablar en el agua de ríos y arroyos. Entonces, además de todo este problema de cantidad de agua, estamos teniendo un serio problema en la calidad del agua. Lo que pasa es que, como los plaguicidas son un poco más imperceptibles en el sabor del agua, entonces pareciera como que no existieran, digamos. Si no hay un análisis que lo demuestre, parece que no existieran. Y ese es parte del problema más de fondo que tenemos, que en definitiva termina enfermando los cuerpos y los territorios, ¿no? Sí. Daniel, ahí estábamos leyendo acerca del proyecto Neptuno. ¿Vos nos podrías contar un poquito, profundizar? Sí, el proyecto Neptuno es un proyecto presentado por un conjunto de empresas a través de una ley de promoción de inversiones privadas, que lo que pretende es potabilizar el agua del Río de la Plata. Entonces, desconociendo el plan que estaba de 1970 de Casupá, estas empresas proponen un proyecto que es casi más del doble de caro, que va a tomar agua de un punto donde la calidad del agua es pésima, porque bueno, el Río de la Plata tiene, digamos, como afluentes al Paraná y al Uruguay, entonces la cuenca es muy grande, y esa cuenca ni siquiera depende del territorio uruguayo, y tiene altos contaminantes de la minería y de las industrias del agronegocio en toda la región. Además tiene contaminantes del colector de Buenos Aires, que está siendo terminado en estos meses, y además de todo eso tiene entrada casi la mitad de los días el agua salada, ¿no? Porque fluctúa entre el agua de mar y el agua del río. Entonces, y además de todo eso tiene presencia de cianobacterias, o sea, se alterna. Cuando no hay agua salada, hay agua dulce, pero esa agua dulce viene con cianobacterias por la cantidad de fósforo que tiene el agua, que viene desde el Río Negro, desde la mitad de Uruguay, acumula fósforo, también por los procesos productivos, básicamente del agronegocio, y se termina expresando en el Río de la Plata. Todo eso es un problema muy grave de potabilización del agua, pero bueno, estas empresas están empecinadas en hacerlo, y el gobierno está aprovechando la situación de sequía para apurar ese proyecto. Hace poco se abrieron las carpetas de las empresas, hace unos días se presentó el estudio de impacto ambiental, o el de viabilidad ambiental de localización, que creo que es el previo, digamos, y eso está en discusión ahora. El gobierno lo quiere hacer a toda costa, han habido movilizaciones, ha habido represión policial en esas movilizaciones, y todo indica que van a avanzar con ese tema, por más de que nos estemos oponiendo desde muchos frentes, digamos. Pero bueno, además de todo eso, tiene otro problema, que es que el agua que potabilizaría no alcanza para el área metropolitana, sino que apenas llegaría al 25% de la demanda de agua. Entonces, es una suerte de segunda reserva, pero que ni siquiera, por la calidad del agua no va a ser buena, y por la cantidad del agua tampoco va a ser suficiente. Entonces, tiene un montón de problemas, pero bueno, es parte de los negocios que se vienen haciendo con el agua, y tiene como trasfondo algunos análisis que hizo la empresa israelita, que también los está acechando a ustedes, ¿no? Mekorot, sí, que está... Entonces, en parte los análisis lo hizo esa empresa, o sea, Claro. es parte del proceso de privatización del agua de toda la región, digamos. Sí, que ahora en breve también dialogaremos con una compañera ambientalista de La Rioja, que están avanzando con una reforma constitucional como Jujuy, como lo que aconteció en Jujuy y todo lo que eso implica, y ahí anda Mekorot también metido en la cuestión, avanzando.
frente a estas situaciones, ¿ustedes han elaborado o avisaron algunas posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo? ¿Están desde las distintas áreas de investigación y también suponemos desde los espacios ambientalistas avisorando las soluciones que el Estado se niega a avanzar en pos de estos diálogos, estos lobbies con las empresas? ¿Ustedes qué proponen concretamente, Daniel? Y bueno, lo primero es pensar en la protección de las cuencas, ¿no? En especial la de la cuenca de Santa Lucía, desde 2013 que hay planes de protección que nunca se ejecutaron, y esos planes de ejecución implican limitar básicamente el agronegocio extractivo, ¿no? La forestación, la soja y el uso de intensivo de plaguicidas y el no tratamiento de algunas cloacas, digamos, de algunos centros poblados. Eso primero. Segundo es darle agua potable, realmente potable, no bebible como dice el gobierno, principalmente a los sectores más pobres que no están accediendo a ella. Ese es el principal reclamo de las ollas populares, ¿no? No están habiendo camiones cisterna que van a los barrios, la gente simplemente está consumiendo esa agua que los está envenenando, ¿no? De hecho nos envenena incluso con bañarnos porque los trialometanos se absorben incluso por los vapores del agua, o sea que todos nos estamos envenenando de a poco, algunos de mayor medida y otros en menor medida. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la promoción de la agroecología a nivel de todo el país, frenar el proyecto Neptuno, ejecutar las obras de Casupá. Hay una discusión de si reglamentar o no reglamentar el canon, porque bueno, por un lado permitiría que las empresas paguen por efectivamente la materia prima que están usando, que es el agua, y con esa plata invertir en infraestructura y en ingreso del personal de la OCE, pero por otro lado también es abrirle la puerta a esta lógica de que el que contamina paga y en definitiva habilitar que contaminen más, ¿no? Entonces ahí el tema está un poco más debatido en relación al canon, y bueno, hay algunas medidas sobre todo que tienen que ver con el reingreso del personal y la inversión en la empresa pública, ¿no? En defender la empresa pública y no seguir privatizándola. También se viene planteando derogar la ley de riego que fue votada en 2017, promovida por el Frente Amplio, que es una forma de privatización muy fuerte del agua porque permite que los privados hagan embalses y vendan el agua. O sea, yo soy un privado, armo una represa en la cañada o en el río que pasa cerca de mi campo y vendo el agua, ¿no? Una forma de privatización directa, lamentablemente promovida por el progresismo. Bueno, esa se intentó llegar con una juntada de firmas que no se alcanzó y sigue en pie, digamos, hay ya como 200 embalses funcionando. Entonces, básicamente las medidas van por ahí, en tener en cuenta. Hay otra medida que se está planteando también, es que las embotelladoras vendan el agua a costo, por lo menos durante el periodo que estemos de emergencia hídrica, ¿no? Que no puedan lucrar con la emergencia, eso también se está planteando. Pero ninguna de esas medidas está siendo atendida por el gobierno, ¿no? Al contrario, lo que el gobierno está promoviendo fue una baja en el IVA, o sea, en el impuesto que le permite recaudar al Estado, pero que no toca la ganancia de las empresas. Entonces el agua bajó un poco el precio para los consumidores, pero las empresas están lucrando más que nunca con el agua embotellada. ¿De qué precio estás hablando, Daniel, más o menos? ¿Cómo? ¿De qué precio estás hablando de una botella para...? Y el bidón de 6 litros está en el entorno de los 100 pesos uruguayos, que son serían $10, no menos, bastante menos, $2.50, ponele, una cosa así. $2.50 los 6 litros. Todo un presupuesto. Y sabemos quién tiene, puede llegar a acceder y quién no. Bueno, así estamos en las desigualdades de esta sociedad. Bueno, Daniel, ha sido un placer, un gusto hablar con vos y bueno, que estemos ahí al tanto acerca de la situación de ahí de Uruguay, y seguramente vamos a seguir en diálogo con vos y con toda la asamblea. Sí, porque es un tema, definitivamente es un tema que tiene mucha tela para cortar. Ahí has tirado muchas puntas que son muy, muy interesantes poder profundizar. De todos modos, bueno, los tiempos de la radio son tiranos, pero nos quedamos ahí tomando nota de algunos puntos que mencionabas para poder
poder abordar en otro momento. Te agradecemos mucho el contacto, Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y a las órdenes. Cuando necesiten, vamos conversando. Bien, abrazos. Que tengas buen día. Un abrazo. Igualmente por ahí. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, dialogábamos con Daniel Pena, sociólogo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, desde Uruguay. Ahí se hizo un tiempito para dialogar con nosotros. Es compañero también, activista, ahí lo hemos visto en algunas entrevistas, documentales, poniéndole el cuerpo para poder visibilizar lo que realmente acontece en Uruguay. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate.